Los que se van a salvar son 144,000, como dicen algunos. Vamos a ver qué dice el maestro. Pues bienvenidos, queridos hermanos, a un programa más de pues que con mucho cariño realizamos y hacemos, Buena Tierra. Y hoy vamos a conversar respecto de las lecturas de ya el 21º domingo del tiempo ordinario. Y en este día tenemos el gusto de estar con ustedes, el padre Jaime Paredes. Bienvenido, padre Jaime. ¿Qué tal? Saludos, buen día. El padre Victoriano Martínez. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto. Y su servidor José Antonio Tame, diácono. Y bueno, hoy no contamos con la participación del padre Miguel, que pues tuvo que atender algunos asuntos y pues hoy no nos va a poder acompañar, pero aquí estamos nosotros tres con muchísimo gusto. Padre Vic, ¿quieres comentar algo además de la provocación que ya nos hiciste o leemos el texto? Yo creo que vamos directamente al texto y luego ya voy comentando algo. Perfecto. Para abrir. Padre Jaime, ¿nos puedes hacer favor como de costumbre? Claro, claro. El Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos. Mientras se encaminaba a Jerusalén, alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió: esfuércense por entrar por la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les responderá: no sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia: hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará: yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios, pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Gracias, Jaime. Muchas gracias. Pues de alguna manera es una continuación un poco de los temas que hemos escuchado en los últimos domingos con respecto a estar atentos, estar vigilantes. Y en la segunda parte de la respuesta de Jesús, pues se ve esta, me parece a mí, esta continuidad, ¿no? Donde se acercarán y el Señor les dirá: pues, ¿ustedes quiénes son? ¿No? ¿Quién los conoce? Aquí hay una cuestión muy importante con esta imagen que el maestro mismo da. A la pregunta no responde como dicen algunas sectas hoy, ¿no? Pero tampoco responde como desde cosas que pudieran parecer nuestra certeza y nuestra fuerza y a la vez también nuestra arrogancia. En el sentido de decir: pues yo soy bautizado en la Iglesia Católica Apostólica Romana, tengo mis sacramentos, voy a misa, pago mis diezmos, ¿no? Celebro la misa de siempre, ¿no? Como ahora dicen algunos. O sea, no hay como una situación que pueda
como dijéramos, de alguna manera automática. Jesús responde, decía yo, con esta imagen, que es una imagen muy interesante. Dice, esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Y anduve buscando, a ver, hay una puerta que le llaman la puerta de Herodes, que era pequeña y estrecha en Jerusalén, una de las tantas puertas, creo que eran 7, o ya se me pierde el dato, no sé si eran 7 o 12, pero por ahí. Pero no encontré como más significados, porque alguna vez me parece que Miguel había comentado que era una especie de medida para ver cuántos impuestos tenías que pagar. Entonces, dependiendo si sobrepasaba la anchura o la altura tu cargamento, pues entonces tenías que pagar un mayor impuesto. Pues eso no lo encontré, lo digo aquí nada más por chismoso, porque ni siquiera podría citar bien a Miguel. Pero me hace pensar a un ejercicio que en alguno de los retiros estos de vida nueva que dan especialmente los carismáticos. ¿Qué te vas a llevar? Si puedes llevarte una maleta solamente de viaje, ¿qué te vas a llevar? ¿No? Y este es el punto, creo yo, que nos lleva, ¿qué es lo esencial? Obviamente, cuando hay una puerta ancha, pues puedes llevar maletones, ¿no? Y viajar ahí a lo María Félix, ¿no? Con 30 maletas y sirvientes que te llevan las maletas y el perico y el gato y el perrito. Es decir, la vida cristiana es una llamada a la esencialidad de las cosas, a poder entender qué es lo más importante. Y ahí yo creo que está la exhortación que hace el maestro al esfuerzo para acceder a la relación con Dios, porque no hay que perder de vista que cuando Jesús habla del reino en el Evangelio, pues en realidad está hablando de esta posibilidad de relación con Dios, ¿no? Y entonces, bueno, por una parte es esta cosa de la esencialidad, de poder centrarnos en lo que sí importa, porque yo creo que una de las preguntas que constantemente hay que hacernos en nuestra relación con Dios y en la relación con los demás es, ¿qué es lo importante? ¿Okay? ¿Qué es lo que realmente, en lo que realmente vale la pena invertir mi tiempo, mi atención, mi afecto, ¿no? Es decir, mi persona toda, porque pues a veces perdemos tiempo en cosas inútiles, ¿no? Entonces, no es como aquella vieja imagen yo recuerdo cuando hice el noviciado ahí con los siervos de los pobres, en la capilla había una litografía dividida en dos, donde estaba el camino hacia el infierno y el camino hacia el cielo, ¿no? Y entonces tú veías en el camino hacia el infierno, personas que se veían muy sanitas, muy bien vestidas, muy alegres, en una especie de caravana carnavalesca, con música, tambores y serpentinas y confeti, ¿no? Y veías un camino más estrecho hacia el infierno, con gente ahí demacrada, macilenta, triste, ¿no? Ahí al punto del desmayo, ¿no? Pero a mí me parece una imagen que corresponde poco a la experiencia de fe, porque la experiencia de fe no puede ser una experiencia triste y llorosa, ¿no? Ay, pues me tengo que sacrificar por el reino, porque
muchas veces es solamente vanidad. Entonces, el esfuerzo tiene que ver, me parece, más con el poder centrarme en qué es lo importante y qué es lo que me ayuda a relacionarme y estar más ligero para relacionarme con Dios y con los hermanos. Y porque me parece que en el fondo, algunos exégetas dicen que justo este pasaje del Evangelio es como el quiebre de este itinerario que Jesús comienza, ¿no? Lo escuchamos anteriormente, y decide firmemente dirigirse a Jerusalén, porque ya sabemos, recordamos cómo en Lucas es un único viaje, ¿no? Un único viaje hacia Jerusalén. Y entonces, eh, me parece que en el fondo o como escenario está justamente esta, um, este esfuerzo que requiere de salir de uno mismo. La cruz tiene también este aspecto. Miguel nos habla mucho de un dispositivo de solución de conflictos, pero también tiene este aspecto de tener la capacidad de salir de mí mismo, de mi propia comodidad o de mi propio gusto, incluso legítimo, ¿no? Porque no necesariamente necesitamos hablar de situaciones pecaminosas, sino de también poder renunciar a esos gustos, a esas actividades legítimas que en otra condición no causarían ninguna interferencia, pero que a un determinado momento en el ir hacia Jerusalén, que en Jerusalén voy a encontrar la cruz, y entonces tengo que ir a lo esencial, a lo que realmente importa. Y este es un aspecto, me parece muy, muy importante de la cruz a la que nos llama el maestro, donde puedo renunciar, como digo, no solamente a mi egoísmo o a mi egocentrismo o a situaciones pecaminosas, sino incluso a situaciones que, aun siendo legítimas, eh, pueden distraerme del camino hacia Jerusalén. Porque el otro punto es que estando en esta ambigüedad, ¿no? Pues mi vida es una finción, ¿no? Es una máscara que al final, cuando se me caiga la máscara, pues el maestro no me va a reconocer, va a decir, a ver, Victoriano, ¿quién? ¿De dónde? ¿No? No, señor, pero yo fui tu presbítero y anduve aquí en el Chisme y el Argüén. ¿De dónde? De la Arquidiócesis de México. Pues a ver, Pedro, revisa, porque este cuate, quién sabe cómo se coló, ¿no? Es decir, al final, pues la máscara se cae y pues quedamos allá al desnudo frente al maestro, y entonces el Señor dirá, el Kyrios, ¿no? Él dirá, no te conozco, ¿no? Entonces, es una llamada fuerte de atención me parece, a ir a lo esencial. Muchas Pues gracias, eso. padre Victoriano. Padre Jaime. Muy bien, ¿no? Gracias, padre. No, yo también. Gracias, padre Gracias. Victoriano. A ver qué podemos decir. Eh, sí me llama la atención esto de la pregunta de la salvación. De hecho, es un tema muy recurrente en todo el Antiguo Testamento, la salvación. Yo creo que el pueblo de Israel tiene esta experiencia de Dios salvador. O sea, toda la historia es el Dios que salva. Entonces, ese es como un punto. La pregunta es muy, muy provocativa. Son pocos los que se salvan. Y luego también, ¿cómo se podía entender esto de la salvación? De acuerdo al texto que estamos leyendo de Lucas, pues habla de un banquete
un banquete, como que la salvación puede expresarse a partir de un banquete, y el banquete sabemos que es la expresión del encuentro, de la comunión. De hecho, ahí en el ejemplo que pone Jesús dice, se levantará de la mesa y cerrará. Y al final dice, vendrán del norte, del sur, del oriente y participarán en el banquete del reino de Dios. Entonces, parece ser que la experiencia de salvación está siendo abordada pues a partir de esta experiencia. Podemos participar con el Señor. Es verdad que son pocos los que participan en este banquete, en este encuentro. Y bueno, Jesús, yo veo en la respuesta de Jesús como también una invitación a que la experiencia de salvación no sea solitaria, no sea que tú te quieras salvar, que tú quieras salir de tus situaciones de muerte solo. Eso es imposible. Solamente uno se salva cuando se deja salvar, cuando entras verdaderamente en una relación con Dios que te salva. Y entonces, para nosotros los cristianos, para los que creemos en Cristo, la salvación es Jesús. No es nada más un esfuerzo personal, no es solamente un esfuerzo de nosotros que parte de una buena intención de ser buenos, de ser mejores personas, de quitarnos nuestros errores, sino que la salvación llega a ser una experiencia de mucha docilidad, de decir, yo no me salvo, tú me salvas. Y entonces creo que la experiencia de salvación es el reconocer al Señor, reconocer a Jesús, reconocerlo a Él. Cosa que aquí en el texto pone Jesús este ejemplo de se para el Señor de la mesa y dice, no los conozco. Apártense, no solamente de no los conozco, sino además de distancia. Es decir, no hubo ese contacto, no hubo esa relación que verdaderamente salva. De hecho, para nosotros, creo que la salvación es una experiencia, pues, de conocer a Jesús. Eso salva, porque ya conociendo a Jesús, uno puede también ver su propia maldad. Uno, dentro de una relación de amor con Él, uno puede ver su propia maldad, uno ve sus alcances, uno ve sus límites, uno ve sus posibilidades, uno se mira a sí mismo, pero dentro de esta relación. Cuando uno pretende salvarse a sí mismo, pues uno nada más, como dice el padre Victoriano, pues permanece solo maquillando la máscara, solo manteniendo la máscara, solo defendiendo su máscara, solo poniéndose a distancia para que no lo descubran. Entonces, sí creo que la experiencia de la salvación es esto central que dice el padre Victoriano, fijarse en lo central, pues sí es en esta relación con Jesús, fijarnos en la relación con Jesús, permitir que Él sea que nos salve. De hecho, Él es el que va a la delantera, Él va adelante hacia Jerusalén, y pues nosotros vamos siguiéndolo. Él es el que va a abrirnos el camino de la salvación. Entonces, esforzarse, a lo mejor no es tanto pensar en nuestros actos de decir, yo voy a cambiar esto y voy a cambiar esto, sino esforzarse es en reconocer a Jesús como Salvador, reconocerlo a Él como Salvador, y entonces ese es nuestro caminar. Por ahí yo pensaría también. Muchas gracias, padre Jaime. Yo quisiera retomar un poquito lo primero que nos comentaba el padre Victoriano, porque a veces los que tenemos la suerte de haber sido bautizados en la iglesia de Jesucristo, pues pensamos que por ese simple hecho, pues ya la hicimos, ¿no? Ya platicaremos otro día de este tema, ¿no? Que Pablo lo maneja muy bien, que tiene que ver con la justificación, retomando también lo que decía el padre Jaime, pero yo encuentro aquí una relación entre los diversos versículos de este pasaje del Evangelio de Lucas. Fíjense cómo en una parte Jesús nos dice que muchos tratarán de entrar y no podrán, ¿no? Y yo me he puesto a pensar mucho, bueno, ¿esto qué puede significar? Quiero entrar y no puedo, ¿no? ¿No será más que creo que la entrada está como ya dada, ¿no? Como decía el padre Victoriano, oye, pues yo me bautizaron, me confirmaron, hice la primera comunión, regresé después a la iglesia cuando me casé, sí regresé, ¿no?
Y por ese simple hecho, yo creo que tengo como el derecho de entrar por la puerta, ¿no? Porque pues ya recibí yo el bautismo de Jesucristo y los sacramentos. Pero fíjense cómo en otro pasaje, en otro versículo, perdón, de este pasaje dice, apártense de mí ustedes los que hacen el mal. Y entonces aquí yo quiero encontrar una relación de que Jesús nos dice, oye, lo que se trata no es de que quieras entrar, sino de que hagas lo necesario para entrar. Y empieza a hacer lo necesario, el seguimiento de Jesús, que nos decía el padre Jaime, ¿no? O sea, yo tengo que reconocer que Jesús, y por medio de Jesús y a través de Jesús, es como me salvo. Pero Jesús nos da la pista, es no hagas el mal. Y es que a veces, según yo, como que se nos escapa, padre Jaime, padre Victoriano, de pensar que el mal es aquello que nosotros pensamos que es muy grave, ¿no? Y uno puede decir, yo he escuchado personas que dicen, oye, pero yo me porto bien, si yo no he matado a nadie, no he robado a nadie, no he secuestrado a nadie, ¿no? Y dice uno, pues qué bueno, bendito sea Dios que no has hecho eso, ¿no? Pero valdría la pena que reflexionáramos, queridos hermanos, en nuestro interior, si hemos dejado de hacer el bien, porque recordemos que también por haber podido hacer el bien y no hacerlo, pues eso también es algo que Jesucristo nos invita a que no suceda, sino que siempre estemos haciendo el bien. Entonces, yo aquí veo, además de todo lo que nos han hecho favor de decirnos, padre Victoriano, padre Jaime, es la invitación que nos sigue haciendo Jesús de actuar, de hacer, de no solamente estar convencidos, sino de movernos. El cristianismo es movimiento. El cristianismo es hacer presente el amor del Padre en el mundo. Eso es ser cristiano, ¿no? Entonces yo por ahí bordaría. Padre Victoriano, ¿quieres comentarnos algo más? Sí, solo brevemente, a propósito de esto último que decías de los operadores de la iniquidad o los operadores de la maldad, que ya nos lo habíamos encontrado en uno de los pasajes anteriores. Me parece que tiene que ver justo con la finción, ¿no? Con la máscara, con el hacer pasar por bueno, por bondadoso, por una cosa de fe, lo que en realidad no es. Es decir, por eso decía yo que en el ambiente, en el escenario, pues está la cruz, porque el esfuerzo tiene que ser hacia la autenticidad de vida que me lleva a relacionarme con el maestro. Y entonces cuando me parece a mí que uno de los aspectos de estos operadores del mal, operadores de iniquidad, es cuando das gato por liebre, ¿no? Cuando haces pasar por una acción bondadosa, por dirá Jesús en otro paso del Evangelio, hasta se hacen llamar benefactores de la humanidad, ¿no? Es decir, esta perversión no solamente de la vida en Jesús, sino del anuncio también de la vida en Jesús, que pues hoy hay grupos medio locuaces que pues solo anuncian su vanidad y su necedad y te lo hacen pasar o lo anuncian como lo que Cristo Jesús nos enseñó. La otra vez escuchaba yo a uno que decía, es que pues sí, ahí está la palabra de Dios, pero lo más importante es la tradición.
yo decía, no, chaparrito, pues de la mano, ¿no? Sí. Porque la tradición vale gorro si no está Sí, anclada y claro. si no le hace espacio a la palabra del maestro. Deja tú el Antiguo Testamento, la palabra del maestro. Y entonces, creo yo que eso podría ser uno de los aspectos de estos tales operadores de manda. Muchas gracias, Padre Victoriano. Padre Jaime, Con ¿algún gusto. comentario adicional? Yo le dejaría ahí. No. Perfecto. Pues yo también, queridos hermanos, yo creo que con estas reflexiones que les hemos propuesto, pues los estamos invitando a que antes de que pues asistan a la celebración dominical, ojalá vean esta breve aportación que con mucho cariño hacemos y bueno, pues nos permita acercarnos cada día más al reino de Dios que ya está entre nosotros. Muchísimas gracias, cuídense mucho, sean muy, muy felices y hasta la próxima.